Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos que esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Antiguo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Tendremos una lección más sobre el asunto del pecado de David. Tal vez usted piense que estamos haciendo mucho énfasis en esto, pero realmente la Escritura le da gran énfasis a este asunto. Por eso debemos averiguar por qué Dios le ha dado tanto espacio en este libro de Segunda de Samuel al asunto del pecado de David y ver si no se pueden aprender lecciones espirituales que Dios quiere que aprendamos de este periodo en su vida. Dijimos al comenzar este estudio de la Biblia que nuestro objetivo es enfatizar las aplicaciones devocionales y prácticas de todos estos libros de la Biblia. Estas aplicaciones serán enfatizadas a su vida y a la mía. Este es un método que podríamos llamar devocional. Lo que realmente nos interesa al estudiar cada libro de la Biblia es qué dice, qué significa y qué tiene que decirme a mí. Al llegar a esta sección de Segunda de Samuel, las respuestas a estas preguntas se hacen muy importantes. Tal vez una de las más importantes aplicaciones que podemos hacer es donde David nos muestra cómo lidiar con el problema de la culpa. Escuche la siguiente ilustración. En la mente humana hay una parte consciente y otra parte subconsciente. Todos tenemos problemas para lidiar con pensamientos conflictivos. Digamos que en nuestro consciente tenemos un buen pensamiento positivo como Jehová es mi pastor y no me voy a preocupar, tengo mucha fe. Digamos que en los próximos 30 segundos tomamos una silla y nos preocupamos y terminamos con una colitis y úlceras porque el doctor dice que estamos atemorizados. Eso es conflicto. No debo preocuparme, yo tengo fe, no debo preocuparme, pero inmediatamente se está produciendo una úlcera en mí por atemorizarme. ¿Cómo manejamos estos pensamientos conflictivos? Los psicólogos dicen que uno construye una pared en el medio de la mente y aísla esos pensamientos en dos compartimientos. Digamos que en un departamento de su mente, uno tiene fe y el hecho de que el Señor es su pastor. Y usted quizás no recuerda que tiene úlceras porque está muy preocupado. O toma una silla y se preocupa porque se supone que debe tener fe y no debe preocuparse. Así que usted se convierte en un esquizofrénico espiritual. Esto no es importante para el nivel consciente del pensamiento. Un hecho de higiene mental es este. Cada pensamiento que usted tiene en su mente consciente va a su mente subconsciente y se queda allí para siempre. Todos tenemos una memoria perfecta. El grado de recuerdo puede variar, pero todos recordamos todo. A usted lo pueden hipnotizar y preguntarle el número de licencia del carro viejo de su padre cuando usted tenía 8 años y usted lo podría decir. Es asombroso, esta mente subconsciente. Si usted tiene un pequeño conflicto en la mente subconsciente y todo está regresando al cerebro y se queda allí para siempre, usted está construyendo una gran reserva de conflictos en su subconsciente. Y allí es donde se vuelve un problema, porque el subconsciente es como una taza. Cuando esa taza se llena con conflictos, se comienzan a sentir síntomas físicos, lo cual es su subconsciente diciéndole a su cuerpo, mejor es que te arregles contigo mismo, porque esto me está matando. La Escritura nos dice cómo lidiar con eso. Nos dice, resuelva el problema. El terapista le dirá lo mismo, le dirá, el problema es que usted tiene muchos conflictos. Ahora, ¿qué tiene que hacer para resolver los conflictos?
Ellos no van a ser morales al respecto. Los conflictos no van a decir pros ni contras, porque muchos de ellos no tienen absolutos morales, se mantienen fuera de ese ambiente. Pero dicen que usted solo tiene que decidir lo que tiene que hacer para resolver el conflicto. La Escritura sí es moral. La Escritura dice que sí hay tal cosa como lo correcto. Si usted tiene un estándar de integridad, de justicia, su estilo de vida no está a la altura, entonces usted se está enfermando a sí mismo. Una de las formas más intensas de conflicto es la culpa. Pero la culpa puede ser una buena cosa, porque si usted se siente culpable, esto quiere decir que tiene un signo de más a su favor. Eso quiere decir que usted tiene algo de integridad. Quiere decir que usted tiene que creer que hay algo correcto y que usted no lo está viviendo. Jesús lo puso de esta manera. Él dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo es defectuoso, todo el cuerpo está en tinieblas. Hay personas así. Se esconden, son inmorales, duermen noches porque no tienen más fibra moral que una cabra. La forma en que la Escritura nos dice que resolvamos los conflictos es decirlo en esta manera. Si la lámpara del cuerpo es el ojo, si su ojo es único, si su vista es correcta y si usted vive a la altura de su vista, todo su cuerpo puede llenarse de luz. Allí es donde queremos ir. De nuevo, mucha gente trataría el problema de la culpa diciendo, borra el signo de más. Entonces no se sentirá culpable con el signo de menos. Pero esa no es la manera de resolver el problema. David dice que uno resuelve el problema reconociendo el signo de más. Aun si éste le condena, usted confiesa el pecado y entonces Dios restaura su alma. Esa es una de las aplicaciones más importantes que podemos hacer sobre la historia del pecado de David. En 2 de Samuel 11 al 18, vemos a David sufrir las consecuencias del pecado. Trate de pensar en eso de esta forma. La historia de David nos está diciendo algo que las Escrituras nos dicen en muchos lugares, ilustrando los 3 hechos del pecado y los 3 hechos de la salvación. El primer hecho del pecado es que el pecado tiene un castigo. Esa es una de las más básicas virtudes de la Biblia. A causa del pecado hay un castigo. Hay un castigo futuro y hay un castigo presente. Por eso es que Dios tuvo que dejar en bancarrota al cielo y enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo. La única manera en que podemos quitar el castigo futuro del pecado de nuestra vida es creyendo en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Llegamos a este mundo con la condenación pendiendo sobre nuestras cabezas y la manera de quitar esa condenación es creyendo en Jesucristo. Si un hombre cree, no es condenado, pero si un hombre no cree en Jesucristo, ya es condenado porque no cree en Él. Hay también un castigo presente para el pecado. Somos salvados del castigo eterno, el cual es el infierno. Jesús enfatiza eso en especial, pero 3/5 partes del tiempo, la Escritura usa la palabra salvación no para referirse al castigo futuro del cual hemos sido salvos, sino que se refiere al castigo presente. Somos salvos de una vida malgastada. Esa es parte de las penas presentes del pecado. Podemos malgastar nuestras vidas. Cuando Jesús habló sobre el infierno, usó la palabra Gehenna, que es una palabra para referirse a un gran botadero de basura fuera de Jerusalén, donde el gusano nunca moría y el fuego nunca se apagaba, y se podía oler a mucha distancia. Uno de los castigos presentes del pecado es la esclavitud. La gente no tiene libertad cuando peca. Jesús habló mucho sobre eso. La gente no hace lo que quiere hacer. Hacen lo que están obligados a hacer. Están controlados por sus impulsos y hábitos y no tienen libertad. La salvación los libera de esa esclavitud, que es uno de los castigos del pecado. De modo que el pecado tiene su castigo presente y futuro. El segundo hecho del pecado es este: el pecado tiene un poder. Si el poder del pecado pudo hacer caer a un hombre como David, entonces el pecado tiene un gran poder.
Y parece que toda la historia de David nos está diciendo, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Porque la tentación es común al hombre, y si un hombre como ese pudo caer por el pecado, ¿quién es usted para pensar que no puede caer también? El pecado tiene un gran poder, no lo subestime en ninguna manera. El tercer hecho del pecado es su precio. Aún en esta época de inflación, el pecado paga el mismo salario. La paga del pecado es la muerte. No es solo la muerte literal, sino ese banquete de consecuencias, esas hierbas amargas. Alguien ha llamado a esto la mancha del pecado. Santiago dijo que cuando un joven sale de su casa, sale al mundo con un hermoso manto blanco, sin mancha alguna, y su meta es mantenerse sin manchas mientras está en el mundo. Un día consigue la primera mancha en ese manto, y otra, y después otra, y otra. Tal vez dentro de 15 años, ese manto que era inmaculadamente blanco, parece una tela de pintor, todo cubierto de manchas. Se quedan con ellas, porque son un hecho del pecado. El pecado tiene sus cicatrices y algunas de ellas son irreversibles. Así que recuerde estos 3 hechos acerca del pecado. El pecado tiene un castigo, el pecado tiene un poder y el pecado tiene su precio. Mi querido amigo, el pecado solo entra en la vida para destruir. Jugar con el pecado es jugar con la destrucción de nuestra propia vida. Nadie saldrá impune si juega con el pecado. Sin embargo, así como el pecado entra para destruir la vida, la salvación restaura la vida, reconcilia la vida y trae nuevas de gran gozo a la vida de aquellos que la reciben. Vamos a considerar en nuestra próxima lección los 3 hechos en cuanto a la salvación que nos hacen victoriosos en todo el sentido de la palabra sobre el pecado. Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.